Buenas tardes. En la clase de hoy vamos a analizar un tema de suma importancia porque ustedes lo van a ver con mucha frecuencia en su práctica diaria. Se trata de lo que es una convulsión febril. Como su nombre lo expresa, una convulsión febril es un cuadro que motiva una convulsión siempre con fiebre. Siempre con fiebre. Es decir, no se concibe una infección febril como tal si no existe fiebre. Cualquier tipo de convulsión que se diera sin tener fiebre no corresponde a este capítulo. Entonces, una convulsión febril es una convulsión en un niño que puede ser ocasionada casualmente por esto, porque se enciende un switch cerebral que se activa cuando la temperatura sube por arriba de 38 grados centígrados, por lo general el umbral siempre es 38,5, y motiva una convulsión en los pacientes. Son frecuentes, ocurren aproximadamente en 3 a 5% de la población pediátrica y la edad de frecuencia es entre 6 meses a 3 años. Por lo general, la temperatura con la que los niños oscilan convulsionar es con temperatura por encima de 38 grados centígrados, 38,5, 39, rara vez con 40. Lo hacen con el umbral en estudios múltiples que se han realizado cuando el niño tiene una temperatura 38, 38,5. Y tiene que tener unas características específicas. Por ejemplo, esta convulsión no debe tener una relación directa con una infección del sistema nervioso central, o puede tener el bebé tampoco unos trastornos metabólicos, y puede también que se produzca sin antecedentes de crisis afebriles previas. Es decir, es una crisis febril típica donde usted incluye un foco de infección que motivó esta fiebre y por ende este cuadro convulsivo. Se clasifican en simples y no complicadas, atípicas, complejas o complicadas, y otras que no se incluye acá, que son el estatus epiléptico febril o la crisis simple plus. Las simples y no complicadas se caracterizan por ser un episodio primario, generalizado, por lo general son convulsiones tónico-clónicas y que indiscutiblemente se asocian a fiebre. Duran menos de 15 minutos, eso es una característica importantísima, y tienen la capacidad de que solo ocurren una vez en 24 horas, es decir, que no recidivan dentro de un día. Después de que aparece la convulsión, el niño queda en un estado post-íctico muy corto y suele volver a su conducta y nivel de conciencia basales normales en un plazo de minutos después de haber ocurrido la crisis. Entre el 2 y el 5% de los lactantes y en los niños sin enfermedad neurológica sufren por lo menos una crisis febril simple. Y esta crisis tiene una característica importantísima, que no tiene un riesgo de mortalidad. Bueno, es cuando un niño padece una crisis de convulsión febril, la preocupación de los padres es porque haya quedado deteriorado su sistema madurativo y bueno, o que se altere el coeficiente intelectual, o que aumente el riesgo de desarrollar epilepsia tardía, o que tenga el riesgo de convulsiones febriles recurrentes y de la muerte. Pues de todo esto, pues es realmente un niño tiene capacidad de volver después de que desarrolla una crisis convulsiva febril, hasta la edad casualmente de 6 meses, tiene la capacidad de volver a desarrollar convulsión cada vez que le dé fiebre. En general no va a alterar el coeficiente intelectual porque usted ve que dura menos de 15 minutos, una crisis simple compleja, una crisis febril simple, y por lo tanto no va a lesionar el sistema nervioso central. Tampoco está relacionada directamente con la mano de un cuadro epiléptico, no va a ocasionar nunca la muerte y sí puede ser recurrente, puede ocurrir en otro momento. Los niños que han padecido convulsiones febriles simples tienen el mismo riesgo de desarrollar epilepsia a la edad de 7 años que cualquier otro niño de la población en general. Es decir, no hay una predisposición ni guarda una relación directa. Las atípicas complejas o complicadas son focales, son más prolongadas, tienen un lapso de duración mayor a 15 minutos y pueden repetirse durante las 24 horas. Entonces, al repetirse en el día, pueden tener una asociación a aumentar la mortalidad a largo plazo en comparación con la población general durante los 2 años posteriores, probablemente a que tiene afectaciones concurrentes. Los pacientes con crisis febriles no tienen ningún aumento de la incidencia de anomalías conductuales, de su rendimiento escolar, de su función cognitiva, ni de la atención. Sin embargo, los niños que desarrollan más adelante epilepsia pueden tener este tipo de circunstancias patológicas. Las crisis febriles en general tienen una característica de recidivar alrededor del 30% de los que tienen un primer episodio. 50% después de 2 o más episodios y el 50% de los lactantes en menores de 1 año
al inicio de la crisis febril pueden tener un cuadro de recidiva. Hay factores que afectan el riesgo de la recidiva, por ejemplo, el hecho de que el niño sea menor de un año, una duración de la fiebre menor de 24 horas, la fiebre que tenga 38-39 grados centígrados son criterios mayores para que se afecten con el riesgo de recidiva. Como criterios menores, antecedentes familiares de crisis febril, antecedentes familiares de epilepsia, crisis febriles complejas, asistencia de los niños a la guardería, el hecho de que sea del niño del sexo masculino, menor concentración de sodio sérico en el momento que ocurre el cuadro convulsivo. Sin embargo, pueden también existir varios factores que son predictivos de la epilepsia después de la crisis febril. Entonces son factores que si el niño hizo una convulsión febril pero están presentes, pueden predecir que este niño pues vaya a tener una epilepsia a futuro. Por ejemplo, una crisis febril simple solamente tiene un riesgo de epilepsia en un 1%, las crisis febriles recidivantes en un 4%, las crisis febriles complejas, que tienen una duración mayor de 15 minutos o que recidivan en 24 horas, tienen un riesgo de 6% de que tengan una epilepsia a futuro. La fiebre menor de una hora antes de la crisis febril, un 11%, antecedentes familiares de epilepsia, un 18%, las crisis febriles focales complejas, 29%, y aquellos niños que tienen una anomalía del neurodesarrollo, un 33%. Otros cuadros convulsivos que podemos notar en los niños con estas categorías pueden ser el estatus epiléptico febril, cuando la crisis no cede y persiste, y la crisis febril convulsiva dura más de 30 minutos. O la crisis febril simple plus, aquellos pacientes con crisis febriles recidivantes en un periodo de 24 horas. ¿Cuál es la causa de las convulsiones febriles? Bueno, esto puede ser un causante de una serie de combinación de factores ambientales y genéticos. En un 24% de los pacientes pueden tener una historia familiar de convulsiones febriles y un 4% de estos niños que se afectan con convulsiones febriles pueden tener antecedentes de epilepsia. Existen factores genéticos, se sugiere un modelo de herencia autosómica dominante con incompleta penetrancia en algunos cromosomas y genes implicados. Por ejemplo, se han identificado mutaciones genéticas de receptores para canales iónicos de sodio y del GABA, pero también estarían comprometidos mecanismos poligénicos, y esto es por esto que la herencia puede variar de familia en familia. Recuerden ustedes que el GABA es el ácido amino-GABA-glutínico. Cualquier tipo de epilepsia puede verse precedido por una convulsión febril, pero las convulsiones febriles pueden tener conexiones genéticas con la epilepsia generalizada con crisis febriles plus y la epilepsia mioclónica grave de la lactancia o el síndrome de Dravet. Una epilepsia generalizada con crisis febril plus va a estar caracterizada porque es un síndrome autosómico dominante con el fenotipo muy variable y se inicia desde la primera infancia con una remisión en la fase media de la infancia. Esta variante se caracteriza por crisis febriles múltiples y varios tipos posteriores de crisis generalizadas sin fiebre, por ejemplo, crisis tónico-clónicas generalizadas, de ausencia, mioclónicas, atónicas o mioclónicas astásticas con gravedad variable. El síndrome de Dravet es un cuadro mucho más grave de epilepsias asociadas a crisis febriles a inicios de la lactancia. En él se va a presentar crisis clónicas unilaterales febriles o afebriles que recidivan cada mes o cada 2 meses. Suele ser inducida por la fiebre, pero se diferencia de las febriles habituales ya que son más prolongadas, son más frecuentes, son focales y se producen agrupadas. Después de la crisis comienzan a aparecer con grados menores de fiebres y luego sin fiebre estas crisis, y esto es lo que se denomina el síndrome de Dravet. Durante el segundo año de vida, las mioclonías, ausencias típicas y crisis parciales van a ser muy frecuentes y suelen producirse un retraso en el desarrollo. Este síndrome es causado a menudo por una mutación NOO, aunque muchas veces se hereda de forma autosómica dominante. ¿Cómo evalúa un paciente que padece una crisis convulsiva febril? Él realiza una anamnesis, una exploración adecuada, trato la crisis febril aguda y la enfermedad que la ha provocado. La crisis la puedo tratar con midazolam, diazepam, realizo pruebas diagnósticas según persiste el cuadro clínico. Determino los factores de riesgo de recidiva y el riesgo estimado de recidiva en las crisis febriles. Asesoro a los padres sobre el riesgo de recidiva y cómo proporcionar primeros auxilios y tratar la fiebre. Determino los factores de riesgo de epilepsia que pueden surgir a posterior.
Si es de riesgo bajo, no requiere tratamiento ni pruebas, pero si es de riesgo inmediato o alto, valorar a través de un electroencefalograma, pruebas de imagen y valorar diazepam oral intermitente o, en casos excepcionales recidivantes, un tratamiento continuo. Recuerden ustedes, todos los niños que presenten una crisis febril requieren una anamnesis clínica con detalle y una exploración general y neurológica exhaustiva, porque usted debe de descartar que tenga un cuadro neurológico importante, sobreagregado o de base. Las crisis febriles ocurren a menudo en el contexto de una, por ejemplo, se presentan con el cuadro de una fiebre por una otitis media, la rociola que es una enfermedad exantemática producida por el virus herpes humano 6, es la que más tiene la capacidad de provocar fiebre en la infancia y una de las enfermedades más temidas del pediatra porque la fiebre dura 3-4 días sin tener un foco específico y después el tercer o cuarto día erupciona y la fiebre automáticamente se va. Pero estos días previos han sido de febriles intensos que motivan convulsión en los pacientes. También puede ser motivada por una fiebre, por una shigellosis o infecciones similares, por lo que la evaluación en estos niños exige que usted evidencie un foco que esté motivando este cuadro clínico. Aquellos niños que hacen estatus febriles, en ellos se observó que las infecciones por el virus herpes humano 6 era la que se presentaba con mayor frecuencia y la que motivaba el virus herpes humano 7 ocurría en 1/3 de los casos. ¿Qué pruebas complementarias? Bueno, las pruebas complementarias que yo puedo solicitar al paciente con una convulsión febril va a depender de mi examen físico, de mi historia clínica, a lo que yo logre, al conclusión que yo logre llegar después de haber realizado este tipo de evaluación semiológica y determinar dónde pudiera estar el foco de este paciente. No en todo me obliga a pedir una punción lumbar. Sin embargo, en el diagnóstico diferencial debo tener en cuenta la meningitis y ahí sí debería realizar una punción lumbar en todos los neonatos menores de 6 meses que presenten fiebre y crisis comiciales. O si este niño tiene un aspecto, luce muy enfermo, o bien a cualquier edad, si existen signos clínicos o síntomas sospechosos. La punción lumbar es optativa en los niños de 6 a 12 meses que no estén correctamente vacunados contra el hemófilo influenzae tipo B y estreptococcus pneumoniae o cuyo estado vacunal se desconozca, o aquellos niños que hayan recibido un tratamiento previo con antibióticos. El electroencefalograma, si el niño presenta la primera crisis simple y otras anomalías neurológicas, no suele requerirse este electroencefalograma como parte de la evaluación. Este electroencefalograma no va a predecir la recidividad futura de las crisis febriles o de la epilepsia, incluso si el resultado estuviera anómalo. En los niños con crisis febriles, en especial en los mayores de 4 años, se observan espigas durante los episodios de somnolencia, pero no predice una epilepsia futura. El electroencefalograma en general debe limitar a los casos especiales de niños con alta sospecha de epilepsia y por lo general debe emplearse para delimitar el tipo de epilepsia más que para predecir su aparición. A nivel de la analítica de sangre, no suelen recomendarse de forma rutinaria en un niño que se evalúa como un primer cuadro de crisis convulsiva febril simple. La glucemia debe determinarse en los niños que están obnubilados de manera prolongada después de un periodo de convulsión, en un periodo posictal prolongado o con ingesta oral deficitaria. Los electrolitos pueden ser anómalos en los niños después de una crisis febril, pero debería sospecharse por los factores precipitantes o predisponentes observados en la anamnesis y que reflejan en las anomalías de la exploración física, por ejemplo, deshidratado, bien sea por la fiebre o por un cuadro secundario de una gastroenteritis. Si existen indicaciones clínicas, como por ejemplo, si la anamnesis o la exploración física sugieren deshidratación, debo de sospechar y pedirlo en los electrolitos porque sin duda tienen que estar alterados. Una hiponatremia se asocia a un mayor riesgo de recidiva de crisis febriles durante las siguientes 24 horas. La deficiencia de hierro se asocia con un aumento del riesgo de crisis febriles, por lo que parece adecuado llevar a cabo la detección de este problema y su tratamiento. Las pruebas de neuroimagen, la TAC o la resonancia magnética no se recomiendan en la evaluación del niño después de la primera crisis febril simple. Evaluando a un niño con crisis febriles complejas, ahí debo de individualizar para ver a cuál paciente tengo que yo realizarle cualquier tipo de prueba de neuroimagen, sobre todo si este paciente ya presenta anomalías neurológicas. Alrededor del 11% de los niños con estatus epiléptico febril pueden tener edema agudo unilateral del hipocampo y luego una atrofia posterior de dicha estructura. No se ha determinado si estos pacientes desarrollarán después epilepsia del lóbulo temporal. El tratamiento, en general, el tratamiento para las crisis puede ser un tratamiento continuo o un tratamiento intermitente.
No se recomienda para los niños con una o más crisis febriles simples. Si la crisis dura más de 5 minutos, amerita tratamiento agudo con diazepam, lorazepam o midazolam para el tratamiento agudo de la crisis. Suele prescribirse diazepam rectal para usarlo en el momento de una recidiva de la crisis febril que dure más de 5 minutos. Una alternativa puede ser midazolam por vía oral o intranasal, que suele ser la opción preferida por los padres. Si el niño me viene con una crisis de convulsiva febril, lo primero es tratar de calmar la crisis y si no se puede más, lo indicado para esto sería el uso del diazepam. Utilizo diazepam de manera intrarrectal o intravenosa si el caso lo amerite, bajo la fiebre del bebé porque es lo que está motivando mi crisis comicial. Y en este caso, pues luego determino un examen físico adecuado y exhaustivo para determinar cuál es el foco que motivó la fiebre y por ende la convulsión febril. Si el niño está en estatus febril, tengo que de ley mantener una vía intravenosa y aplicar benzodiazepinas, fenobarbital, difeniledantoína o valproato. En ese orden se va usando las drogas en el estatus epiléptico. Si los padres son muy ansiosos por las crisis de sus hijos, puedo administrar diazepam oral a 0,3 miligramos por kilo cada 8 horas mientras dure la fiebre. O diazepam intrarrectal intermitente 0,5 miligramos por kilo en forma de supositorio o cada 8 horas durante las enfermedades febriles. Entonces, recuerden ustedes que si el paciente me llega con una crisis febril, la droga de elección es el diazepam, donde lo voy a utilizar en una dosis de 0,1, 0,2 hasta 0,5 miligramos de forma intrarrectal. Puedo aplicar en la jeringuilla de insulina o tuberculina, le quito la aguja y mando la dosis directamente hacia la ampolla rectal. Y si logro canalizarlo, lo aplico de manera intravenosa hasta que la crisis se atenúe. Otros tratamientos pueden ser el fenobarbital continuo, 4 a 5 miligramos por kilo día en una o dos dosis divididas, y el valproato continuo, 20 a 30 miligramos por kilo al día en 2 a 3 dosis individuales. En la inmensa mayoría de los casos no está justificado su uso. Estos tratamientos van a ayudar a reducir, pero no eliminan los riesgos de las recidivas de las crisis febriles. Entonces, la importancia de esta crisis febril, más que todo, es el hecho de que usted tranquilice a los padres, haciéndoles entender la condición y la característica de la convulsión que ha presentado su hijo y de su condición benigna, que suele durar hasta los 6 años de edad y que después de eso, pues ya no va a tener complicaciones en relación a este capítulo. ¿Cuándo un niño con una convulsión febril debe ser hospitalizado? Cuando el diagnóstico de meningitis no puede ser descartado por la historia clínica o el examen físico. Cuando la recuperación de la convulsión fue prolongada. Cuando la causa de la fiebre no está identificada, no es una causa aparente. Cuando la convulsión febril es compleja o atípica. Y cuando el contexto psicosocial es inadecuado. O cuando los padres son muy ansiosos y preocupados. Entonces, esto es lo que concierne a las convulsiones febriles, un cuadro de importancia por lo mencionado. Estamos a la orden, cualquier situación o novedad, siempre dispuestos a resolverles. Muchas gracias.